Somos Lucía Iretti, Mercedes Herreguerena, Santiago González y Sofía Martínez y vamos a hablar sobre la privatización de YPF. Primero que nada vamos a empezar con la explicación del problema. En 1992 se privatizó YPF a través de la Ley 24.145. La privatización fue un desencadenante de reformas neoliberales que actuaron con gastos públicos y descentralizaban servicios de la nación. Se implementaron medidas para más productividad comercial del mercado interno con privatizaciones de reservas, despido de personal, desregularización de precios y eliminación de trabas exportadoras. El Estado otorgó privilegios a la compañía para incrementar su valor en el mercado y el sector privado. Además se convirtió en anónima. La empresa de capital español adquirió el 85,01% de las acciones de la compañía por 13.439 millones de dólares. En enero de 1999, Repsol se había quedado con el 14,99% del paquete accionario, además del trabajo. ¿Por qué se privatizó YPF? La trama en funcionamiento. En efecto, entre los principales argumentos falsos empleados para entregar YPF al capital privado, sobresalen los siguientes. YPF da pérdidas. Primero, no puede decirse que YPF daba pérdidas, porque la dictadura militar la había utilizado, no la maximización de ganancias como único objetivo propio de una empresa privada, a pesar del endeudamiento legítimo incluso de los precios de los combustibles para el mercado interno fijados por la petrolera estatal, limitaban con fuerza el nivel potencial de las utilidades. YPF registraba balances con resultados positivos en la que las autoridades de la última dictadura construyeron la ingeniería económica y financiera. Fue asimismo en el caso de YPF. Su endeudamiento externo por capital únicamente se multiplicó por 2 entre diciembre de 1975 y marzo del 81, concentrándose al 31 de marzo de 1984 el 17,65% del total de la deuda externa registrada entonces para el sector público por capital únicamente. La corrupción institucionalizada. Fue la vinculación a un tipo de apropiación y control de los espacios de decisión pública que habían terminado por convertir al Estado en un auténtico sector de intereses relacionados directa o indirectamente con las Fuerzas Armadas. A pesar de la corrupción institucionalizada, los balances operativos seguían exhibiendo utilidades. A todo ello debe sumarse el escenario de profunda inestabilidad institucional que la Argentina sufrió por aquellos años, caracterizados por las continuas interrupciones militares de gobiernos democráticos muy débiles y sustentados en base de legitimidad popular ciertamente controvertida. Feudalización de las agencias públicas que fueron entregadas a la influencia y decisión de los distintos sectores del poder concernido. Existían condiciones de excepcionalidad política y de progresiva desinstitucionalización que posibilitaron que los activos estratégicos del país para ser debilitados y discapacitados. Existían condiciones de excepcionalidad política y de progresiva desinstitucionalización que posibilitaron que los activos estratégicos del país para ser debilitados y descapitalizados por una persistente alianza entre los sectores militares. Las burocracias económicas ligadas a los intereses empresariales tributarios del modelo de renta, financiero y determinadas dirigencias sindicales que decidieron mirar para otro lado mientras este escenario económico se consolidaba a través de las políticas de liberación financiera y de masiva destrucción del tejido industrial argentino. Pura contracara fue la concentración en materia de propiedad e ingresos operada en todos los sectores de la economía. El Estado no está en condiciones de realizar inversiones de capital de riesgo en exploración hidrocarburífera. El tercer argumento que refiere a la supuesta incapacidad del Estado para realizar inversiones de capital de riesgo en exploración hidrocarburífera es tal vez el más escandaloso de los sofismas que se podrían haber construido como eje argumental en torno a la situación de la YPF. Ahora, si analizamos cuidadosamente la evidencia existente sobre las inversiones de riesgo en materia de exploración hidrocarburífera en el país, veremos cómo este argumento se cae automáticamente por su falta absoluta de rigurosidad. En efecto, estas cifras
demuestran que la petrolera estatal fue responsable del descubrimiento del 95% de las reservas de hidrocarburos del país durante sus 70 años de existencia. El hecho de decir exploración y explotación petroleras debían quedar en manos de YPF no significaba el rechazo de toda colaboración, ya que YPF podía firmar contratos con empresas privadas, extranjeras o nacionales, sin que esto implicara la concesión de los dominios minerales. El capital, venga de donde viniere, será bienvenido siempre que cumpla el requisito esencial de estar subordinado al desarrollo de la nación. Mientras que el gobierno nacional no conspire contra sus propias instituciones, no hay por qué temer. En todo caso, sí mucho por regular y controlar. Las consecuencias. Habían retiros voluntarios del personal. Estos renunciaban a cambio de dinero. Era un arreglo que hacía la empresa con el empleado para eliminarlo. Los empleados preferían esos antes que despedirlos. Los empleados que se oponían a la privatización debían ir a cursos de capacitación con goce de sueldo que los alejaban del lugar de trabajo. Además, con esto evitaban reclamos colectivos, ya que era una dictadura y no dejaban que los ciudadanos expresaran sus ideales. Se crearon emprendimientos con algunos recursos humanos expulsados y otros se incorporaron a una red de empresas de servicios que realizaban parte de las actividades que antes realizaba YPF, ya que solo los empleados capacitados fueron retenidos en la empresa. Conflictos sociales como movimientos piqueteros que estaban formados por trabajadores desocupados que anteriormente trabajaban en YPF, desempleos, emigración, poca adaptación al nuevo régimen. Miles de empleados pasaron a ser desempleados, sin ayuda ni del Estado y con grandes dificultades de adaptación. Los que estaban a favor de la privatización decían que el pueblo debía buscar una nueva forma de subsistencia. El estancamiento de la economía impidió que estas zonas petroleras sean desarrolladas y absorbiesen la parte de la mano de obra calificada que había sido despedida. Actores sociales. Luego de la etapa del estado de bienestar, donde los trabajadores gozaron de ciertos beneficios que les daba el Estado, se vieron afectadas las zonas industriales. Gracias a esto, surgieron desacuerdos y protestas llevadas a cabo por ciudades que dependían de la empresa estatal, comerciantes y pequeños productores rurales. Estas ciudades habían crecido en el marco de un modelo de civilización territorial. Así se formó el movimiento piquetero, una de las luchas populares, que lo conformaban trabajadores, desocupados, familias y vecinos. Ellos buscaban nuevos puestos de trabajo, recuperación de los que se perdieron en esta privatización, asistencia y protección social hasta la recomposición social. Expresaban sus ideales a través de cortes de ruta que impedían la circulación. Así buscaban rescatar la cultura del trabajo. Posibles soluciones. La solución que se le dio a este conflicto fue la reestatización de YPF. El sistema energético estaba al límite de su producción y se paralizó la economía. Gracias a esto se devolvió a la empresa a su origen, retomando la capacidad de decidir sobre reservas, producción y planificación de acciones para el futuro, para la provisión de petróleo para el país. Lo que nosotros además hubiéramos hecho para aportar una solución a este problema sería el aumento de puestos de trabajo a la gente que se había quedado desempleada, ya que en otros lugares dándole soporte económico para toda su familia o ayudando creando una segunda empresa petrolera nacional. Conclusión. Como grupo podemos concluir que la privatización de YPF fue totalmente innecesaria, ya que solo trajo más llagas a nuestra economía al no ser dueños de ella, sino también al Estado como un todo. La propaganda anti-YPF, o más bien antinacionalista y en contra de la estatización necesaria de ciertas empresas, promovida por la dictadura y perpetuada durante los 10 años siguientes hasta que se logró el objetivo de la privatización, no solamente fue completamente innecesaria, sino que muchos de los estragos de la privatización de la época son acarreados hasta el día de hoy. Sumamente necesaria y ayudó a mantener a los mejores intereses de la empresa y del país en la referencia a los hidrocarburos. Hoy en día sirve que seamos independientes como país en el tema que intentamos construir el futuro que consideramos más óptimo para todos los habitantes. Aunque una de las grandes faltas que hubo cuando se reestatizó fue que no se recuperaron los puestos de trabajo. Pero podemos decir que hoy en día se emplean a más de 20.000 argentinos.